estoy muy contenta de estar haciendo este video porque finalmente voy a poder mostrar en mi canal este CD que compré hace ya un tiempo. Tiene un poco de historia detrás. A mí me gusta 2NE1, que es una banda coreana que era una banda coreana, porque ya no están más juntas las integrantes, pero conocí a 2NE1 cerca del 2011, por ahí, y siempre fue una banda que me llamó la atención cómo se presentaba y el concepto, porque me parecía que rompía con bastantes estereotipos de lo que es el K-pop o estereotipos de lo que se espera de ciertos artistas. Entonces siempre fue una banda que me gustó mucho. Los temas hablan desde un lado de como de empoderamiento y de transgredir los límites que uno mismo se pone, y bueno, me gustó siempre desde que las conozco, siempre las seguí muy de cerca hasta que se separaron hace unos años atrás. Y una de las chicas que más me gusta y me provoca mucho afinidad y me parece muy tierna es Park Bom. Park Bom era la cantante, la lead singer de 2NE1, y hoy por hoy se lanzó como solista después de que se hayan separado de la banda. Todas están haciendo sus trabajos solistas, salvo Dara. Bueno, primero fue Minzy, o sea, post el breakup de 2NE1. Minzy fue la primera que salió con su música, y después fue Park Bom, porque si él venía ya haciendo temas, pero fue antes de que se separaran, como ella ya tenía una carrera de solista. Ahora recientemente en diciembre sacó temas porque ya no está más bajo contrato con la empresa con la cual estaba en contrato con parte de 2NE1. Entonces ahora está sacando temas, pero long story short, este CD de Park Bom salió en el 2019 y ella tuvo una historia muy accidentada con los medios en Corea y la difamaron un montón, y en verdad fue uno de los motivos por los cuales 2NE1 tuvo un hiatus tan largo, y después, no digo que haya sido el último motivo, pero probablemente todo lo que sucedió con ella haya llevado a que se separen. Y es alguien que vamos a decir que me transmite como mucha ternura, y como una persona que es muy sensible y muy honesta y pura en lo que quiere, y lo único que ella quiere es cantar, y me alegro que haya podido salir de su depresión y de la situación horrible en la que estaba metida, de que la hayan difamado, de quienes no saben, está por todos lados en internet, pero la acusaron de importar drogas a Corea, cuando en verdad lo único que estaba haciendo era tomar antidepresivos que le habían dado por prescripción en Estados Unidos, solamente que en Corea no estaban permitidas esas drogas específicamente, y bueno, la prensa, como hace en cualquier lado, lo exageró. Y como ella era parte de 2NE1 y 2NE1 era el grupo que estaba en la cima de la industria, obviamente siempre salen rumores, etcétera, pero bueno, se encargaron de generar mucho conflicto al respecto. Y bueno, entonces Park Bom se tomó un tiempo fuera del ojo público, para decirlo de alguna manera, y ahí fue cuando 2NE1 estuvo en un hiatus muy grande, muy largo. Después volvieron con un CD y la prensa, y el CD fue un éxito, etcétera. Las canciones, muchas producidas por CL, o sea, mucha producción específica de ellas. La verdad que me parece que el último CD con el que salieron, fue un CD muy lindo de escuchar, muy fiel a lo que era 2NE1 antes, y muy
muy como que se encargó muy bien de mostrar dónde está el talento de cada una de ellas, dándole lugares diferentes a cada una y muy cercano también a lo que es el R&B, que era como la base bastante originalmente de 21. Y bueno, cuando se separan después de sí, se separan en verdad en principio porque a Park Bom le vuelven a traer este conflicto al ojo público, lo recupera, digamos, la prensa y arman de nuevo todo un escándalo al respecto, que se suponía que ya estaba aclarado, pero bueno, lo volvieron a traer a colación, entonces la gente volvió a hablar tonteras al respecto, bla bla bla. Park Bom se retira del ojo público y 21 en verdad no vuelve a firmar contrato porque Minzy decide salir de contrato con YG. No hay mucha más información al respecto, más que obviamente que Minzy nunca tuvo una canción solista, las otras tres chicas sí, no tenía actividades como solista, estaba bastante dejada de lado. Entonces la verdad que se puede cuestionar mucho de por qué se fue, es bastante evidente por qué. Lo que no se entiende muy bien es que 21 supuestamente iba a seguir con un grupo de 3, con Ciel, Bom y Dara, y después de que volvió a surgir este tema del conflicto y etcétera, YG no renovó el contrato con Bom, no se sabe si Bom no lo renovó o YG no lo renovó. Mi opinión es que probablemente Bom sí quería firmar porque ella lo único que quiere es cantar y poder hacer música y estar en el escenario, y por eso digo que es muy tierno y muy como inocente su forma de ver las cosas, porque la realidad es que hay gente que siempre está pensando, bueno, ¿cómo hago para escalar? ¿Cómo hago para ganar? Y la realidad es que creo que es muy genuino de su lado, que solamente quiere hacer música. That's it. Antes lo hacía con 21 y bueno, ahora que 21 no están más juntas, ella anunció, creo que a fines de 2018, por ahí, que se venía un comeback, firmó contrato con otra productora y sacó este CD que se llama Spring, que es su primer CD o su primer, no es un CD, pero es como un mini álbum o solista después de 21. La verdad que les debe pasar mucho a la gente que les gusta 21, que cualquier novedad que tenemos relacionada a 21 es como un pequeño respiro y un pequeño recuerdo o como un souvenir de que 21 sigue vivo de alguna manera. Entonces todo lo que las chicas hacen, la verdad que yo trato de apoyarlo lo más que puedo. En este caso salió el CD de Park Bom y yo lo vi online y dije, listo, lo voy a comprar. Venía con un póster en un tubo y dije, bueno, no soy mucho de tener pósters y esas cosas, pero la verdad es que me interesa como apoyar, sobre todo habiendo pasado por lo que pasó Bom, me interesaba poder apoyar su carrera de solista. Cuando Minzy ya se había ido, compré digitalmente el single que sacaron el Bom y Dara, que se llamaba Goodbye. Pero bueno, en este caso, como estaban disponibles para que lo pudieran enviar a Argentina, dije, ¿por qué no tener algo físico? La verdad es que yo soy diseñadora gráfica y me gusta ver lo que es los packagings, me gusta, tengo varios, en verdad, CDs que fui comprando de 21, cuando los fui encontrando, porque la realidad es que en Argentina no hay mucha oferta por lo menos de 21, porque es un grupo que es más de la segunda generación del K-pop, digamos, comillas, old school, pensando que 21 debutó en el 2009, entonces el furor hoy por hoy es BTS y todas las cosas que son más actuales que están hoy por hoy en el mercado, BTS, Blackpink y otras cosas. Entonces 21 tal vez no es algo que esté tan en boga, y bueno, obviamente una solista que era una cuarta parte de 21 también es como medio nicho para poder encontrarlo. Entonces bueno, lo compré online. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasa mucho cuando uno pide algo online en Argentina, que es que tardó meses en llegarme una notificación, meses en que me
me marcaran como que se había enviado o no se había enviado. Venía, no me acuerdo si venía de Corea, pero sé que venía de Asia el CD con el póster. Y bueno, entre chequear y chequear, en un momento chequeo el estado del envío y dice que ya estaba en Argentina. La próxima vez que chequeo, básicamente me estaba diciendo que lo estaban devolviendo. Pasó entonces básicamente el paquete de origen a destino, sin escalas, rebotó al origen. O sea, a mí nunca me llegó una notificación de que intentaron entregarlo, nunca un mail, nunca ningún tipo de nada. Entonces traté de comunicarme con el correo local para ver si podían retener el paquete y dejarme que yo me acerque a buscarlo, que ni siquiera sabía dónde podía ser, porque no había información en la página web. La verdad, un desastre el proceso de comprarlo. Me parece que lo compré, creo que en K-Pop Town, no me acuerdo bien, pero después puedo poner la información. La realidad es que ellos no tienen nada tanto que ver con ellos, sino de cómo Argentina maneja los correos que vienen internacionales. Hay todo un tema de aduanas, de impuestos que hay que pagar, entonces siempre conviene pagar el envío por correos privados, porque generalmente el correo privado gestiona esos impuestos, entonces uno paga de una todo el correo privado, pagas el envío privado y los impuestos aduaneros, pero por lo menos te aseguras de que te llega la información, o el paquete o lo que hayas comprado, o regalos también pasa. En este caso, no recuerdo, porque esto fue hace un montón, fue hace casi un año, no recuerdo si esto fue que no había disponibilidad o que el shipping era mucho más caro, el envío muchísimo más caro que el paquete en sí, y la realidad es que a veces no tiene sentido pagar 2 veces lo que estás comprando en envío. Entonces, bueno, dije, me arriesgué y salió muy mal. Pero si ustedes están viendo este video y dicen, hello, hay un CD acá, se preguntarán qué pasó. Bueno, resulta que yo me di por vencida y dije, bueno, lo perderé, pero cuando llegue tal vez me lo pueden reenviar por correo privado. Entonces me puse en contacto con K-Pop Town y les dije, asumiendo que es K-Pop Town porque no me acuerdo ahora, pero bueno, me puse en contacto con la página y dije, pasó esto, lo pueden reenviar. Me dijeron, bueno, sí, lo podemos reenviar por tanta plata, que era básicamente volver a pagar no solamente el shipping, sino el costo del producto en sí. Entonces yo estaba en una disyuntiva. En toda esa disyuntiva, alrededor de septiembre, me surge una oportunidad de viajar a Estados Unidos por trabajo. Entonces, sabía, era la primera vez que yo iba a ir a Estados Unidos, y la realidad es que uno sabe que en Estados Unidos, Buenos Aires es cosmopolita en su forma, pero hay un montón de otras culturas, sobre todo asiáticas y, por ejemplo, de India y otros países que en Argentina no hay tanto foco, tanta población, o tal vez no hay tanto mercado como para que trajeran, por ejemplo, este CD y alguien lo pudiera comprar acá. Entonces, lo que fue curioso es que en verdad yo no estaba buscando este CD y me lo encontré. Y estaba en un mall, paseando, comprando así como cremas y cosas de cuidado personal para regalar un obsequio. Y veo un póster, creo que en verdad lo que vi primero fue un póster como de videojuegos o algo así. A mi novio le gustan mucho los videojuegos, sobre todo las cosas retro. Entonces siempre que veo algo así, o saco una foto, o le mando un video, etc. Entonces le mando un video por el celu y le digo, mirá, acá hay un póster, no sé qué cosa era, algo que me llamó la atención. Entonces dije, y al lado del póster había un póster, no sé si era de Blackpink o algo coreano, y yo dije, ok, que puede ser que haya algo que me interese.